Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anne Design. En el vídeo de hoy venimos con una propuesta muy sencilla, no tardáis más de 20 minutos. Es un proyecto simple de nivel principiante. Vamos a hacer esta carterita, una monada para llevar en el día a día. O bien lo podemos utilizar como tarjetero o para llevar dinero. Si te apetece coser un ratito algo fácil y rápido, este es tu proyecto. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos los patrones que los tendréis gratis para descargar en descripción. Los materiales de hoy son muy sencillos, que todos tendremos por casa. Un poquito de guata, que podéis utilizar también un poquito de fieltro, y dos telas que combinen, que yo he combinado una tela de cuadro de Vichy con una tela romántica. Luego necesitaríamos para terminar toda la labor o bien unos cierres de este tipo, unos snaps metálicos o de plástico, o bien unos de estos que se cosen por dentro, bien imanes o cualquier tipo de brochecito que lo queráis terminar. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno chicas, ya estamos aquí con las piezas. Tenemos tres piezas: la guata, la tela exterior y la tela interior. Y este trocito de tela mide 17 centímetros por 36 por 17 o 16, también os vale. Y las tres piezas tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a marcar las piezas. Yo voy a marcarla en la tela de cuadro. ¿Por qué? Porque si la marco en esta, posiblemente cuando esté cosiendo se me quede el cuadro atravesado, cualquier cosa de estas. Entonces, siempre que utilicéis cuadro, incluso raya, o un dibujo que tenga secuencia, ¿vale? Tenéis que marcarlo por esa parte, ¿vale? Vamos a poner el patrón, mi prototipo, lo vamos a poner encima y voy a hacer que escuadre con el cuadro. Ahí, ¿veis? De esta manera. Vamos a ponerle, por cierto, voy a utilizar mi súper alfiletero, que este lo hicimos en el canal hace poquito, esta cucada tan mona. Y entonces lo vamos a coger con unos alfileres, así de esta manera, así no se nos mueve. Y ahora lo que vamos a hacer es marcarlo. Otro juguetito que me he comprado es una regla de madera perforada con unos corazones. Mide 30 centímetros y la tenéis en la página web. Con ayuda de la regla vamos a marcar las partes rectas, que aquí prácticamente es ir por el cuadro, pero bueno, vamos a marcarlo, si en algún momento nos despistamos, saber por dónde íbamos. Y en las partes curvas simplemente vamos apoyando en el papel. Bueno, pues ya tendríamos marcadito el patrón. Una vez que lo tenemos marcado, hacemos lo siguiente. Ponemos cara con cara, derecho contra derecho, y la parte de la guata debajo de estas dos, de manera que cuando le demos la vuelta quedará dentro. Vamos a coger con alfileres y vamos a pasar un pespunte dejándole la abertura, que se la vamos a dejar exactamente, quizás yo se la dejaría aquí, que es donde menos se va a ver, pues se la vamos a dejar aquí. Lo que sí que vamos a hacer es que no le vamos a dejar toda esta abertura, todo esto no se lo vamos a dejar, sino que, muy importante, girar. Aquí vamos a girar, ¿vale? Y un poquito más adentro. Aquí vamos a girar y un poquito más adentro, incluso aquí, dos cuadritos por dentro, ¿vale? Porque no necesitamos mucho para dar la vuelta a esto, ¿vale? Muy bien, pues con todo esto vamos a irnos a la máquina y vamos a pasar un pespunte partiendo de aquí. Empezamos aquí, hacemos punto atrás, tiqui, 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 venimos por aquí, subimos por aquí, venimos por aquí, giramos un poquito y hacemos punto atrás aquí, ¿vale? Vamos a poner un hilo, pues yo voy a poner un tostadito, un color así parecido al fondo del cuadro, que nos va a quedar bien fuera de aquí también, ¿vale? Bueno, pues vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, ahora es el momento de quitar los alfileres y de darle la vuelta. Pero antes de dar la vuelta vamos a cortar el exceso. Vamos a dejarle pues prácticamente un cuadrito. Hoy vamos a utilizar la cestita que va a juego con el alfiletero, que lo hicimos en el canal.
en unos vídeos anteriores, bueno, hace, no sé, quizás un año, que es súper práctica porque yo la tengo en un cajón y muchas veces, si me ocupa espacio o no quiero, la pongo en plano y no ocupa nada, como una libreta o menos. Y cuando la voy a usar, que yo la suelo utilizar, o bien cuando voy al sofá, que a veces me llevo cosas de coser a mano, lo meto todo aquí, o bien lo utilizo también como ahora mismo de papelera, ¿vale? Para retales así pequeños, para no llenar el suelo. Lo corto y voy tirando aquí los trozos de lo que me va sobrando. Otro proyecto súper chulo del canal. Apuramos así las esquinitas. Aquí también. Hacemos piquete. Ahí. Y ahí. Y otra cosa que vamos a hacer es dejar la guatarras prácticamente. Vamos a limpiar el exceso. Otra cucada del canal, las tijeras de print de la serie Love. Que esta tijerita la tengo yo en mi caja, que os la voy a enseñar ahora mismo, que la tenéis también en la página web. Y viene la tijerita y viene también el alfiletero este de imán, y estos alfileres que son una pasada, ¿vale? Otra cucada, otra chuchería de la página, que tenemos en la página, ¿vale? Bueno, ya tenemos hecho esto. Hemos hecho también los piquetes y ahora lo que vamos a hacer es girar, dar la vuelta a todas las piezas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el moldeador, ¿vale? Esto es precisamente para eso, para sacar las costuritas, ¿vale? Simplemente vamos a meter la manita por aquí y vamos a traer todo hacia afuera. Así, de esta manera. Y con el moldeador de costuras vamos a sacar bien todas las esquinitas. Primero un poco con el dedo y luego con el moldeador. ¿Veis que tiene esta forma así? Pues metemos hasta el final y simplemente vamos sacando una por aquí, otra por aquí. Estamos haciendo la técnica cosido y vuelto, ¿vale? Que es coser y voltear las piezas. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué combinación más bonita!, ¿verdad? El cuadro bichí este rústico con la florecita romántica, me parece delicioso, exquisito. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer, vamos a la plancha y vamos a planchar toda la zona. Y volvemos. Ahora ya lo tenemos planchadito. Vamos a pasarle un pespunte desde aquí, por aquí, la solapita y por aquí, hasta aquí. Desde este alfiler hasta este, por la parte de arriba. Aquí y aquí no se lo vamos a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer así y vamos a hacer así. Y entonces en esta zona vamos a coger las tres piezas, 1, 2 y 3, las tres piezas de abajo y vamos a subir por el lateral, ¿vale? Y no queremos que se amontonen pespuntes ahí, ¿vale? Bueno, pues vamos a la máquina y vamos a pasar este pespunte primero, luego iremos a la plancha, lo afianzaremos bien, lo plancharemos bien para que quede bien todos los perfiles y pasaremos el siguiente. Vale, pues vamos a coser y volvemos. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, ya lo tenemos planchadito, ¿veis cómo queda todo marcadito ya? Vamos a cerrar a mano esta pequeña aberturita que nos quedó aquí. También le podéis pasar un pespunte, pero bueno, yo por no darle más volumen a la costura lo voy a hacer a mano. Ya tenemos esto y ahora lo que vamos a hacer es, nosotros lo podríamos simplemente coger con alfileres y pasarlo, ¿vale? Pero yo, para quedarme más tranquila, lo voy a hilvanar, ¿vale? Porque ten en cuenta que vamos a pasar 3 costuras dobles,
Entonces cuando lo cosemos se nos puede mover, ¿eh? Entonces yo prefiero me lo hilvano, me quedo mucho más tranquila de que todo va a ir bien. Entonces primero, si queréis, lo afianzamos un poquito con alfileres y luego lo hilvanamos. Muy bien, ahora sí, me quedo mucho más tranquila de que no se me va a mover cuando lo pase por la máquina. Así que ahora nos vamos a la máquina y vamos a pasarle un pespunte desde aquí hasta aquí. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a afianzar bien aquí y aquí. Sobre todo aquí, porque es la entrada del bolsillito y es donde más fácil es que se nos mueva y se nos rompa el hilo, ¿vale? Bueno, pues vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ya le hemos pasado el pespunte, ahora quedan recortar algunos hilos por aquí y le vamos a poner unos clips. En un principio pensé en ponerle uno aquí, pero ahora estoy pensando que a lo mejor quedan mejor dos. Más cookie, imposible. ¿No? ¿Qué os parece? Si tenemos dos espacios, uno aquí y otro aquí. Yo aquí metería la tarjetita y aquí pues dinerito suelto o billetitos o tickets. O podemos poner varias tarjetas, aquí ponemos 3. No sé, para meter tarjetitas. Es buenísimo. Ya lo tenemos acabado. Le hemos puesto ya los clips. Ya terminado. Voy a usarlo en mi día a día. Si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros al canal. Además de darle me gusta a este vídeo y dejarnos vuestra opinión en comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta luego!